Buenos días con todos. Em, Vamos a presentar el siguiente tema, que es la isoinmunización RH. Vamos a hablar, antes de entrar al tema, a recordar más que todo que uno de los primeros sistemas que se descubrió fue el sistema ABO. Para conocimiento de todos, ustedes saben que dentro de este sistema está los grupos A, B, ABO, O, con su respectivo genotipo, antígenos que corresponden específicamente a cada grupo, como está definido aquí, AB, y el O que no tiene ninguno de estos antígenos, y sus respectivos anticuerpos, el anti-B del A, y así sucesivamente. Este sistema ABO fue descubierto en 1901 por el médico austriaco estadounidense Lance Steiner, y a partir de ahí fue un avance en la medicina moderna, porque se fueron dando nuevos descubrimientos. Hasta ahora se han descrito un sinnúmero, no es un solo sistema sanguíneo, sino son varios sistemas sanguíneos. Y a partir de aquí se empezaron a realizar las transfusiones, y a medida que se daban esas transfusiones, estos científicos no sabían por qué se seguían produciendo reacciones adversas durante las transfusiones. Es así que en 1940, este científico que decía, Lance Steiner con Weiner, descubren el factor RH al inmunizar conejos con glóbulos rojos de macaco rhesus, que es un mono. ¿Por qué eligieron esta especie? Porque tiene una similitud genética del 93 al 98% con el humano. Entonces, una vez que inmunizaron conejos con glóbulos rojos de este mono, lo que hizo es provocar la producción de anticuerpos en conejos. De ahí que la presencia o ausencia de este antígeno clasificó a las personas que tienen el antígeno como RH positivas, y la ausencia del antígeno en los glóbulos rojos los clasificó como RH negativos. El antígeno RH es una proteína transmembrana cuya presencia o ausencia se hereda genéticamente. Su expresión genética está controlada por dos genes que están vinculados estrechamente, estos genes. De ahí, por ejemplo, vamos a ver que cuando la madre es RH negativa, que por lo general es recesiva, y el padre es dominante u homocigoto, como se fijan aquí, el feto siempre va a ser RH positivo, en el 100%. Cuando la madre es RH negativa y el padre es heterocigoto, ¿están viendo la diferencia? Es heterocigoto. El feto tiene 50% de posibilidad de ser positivo y 50% de ser RH negativo. Ya. Entonces, una vez que se descubrió este sistema RH en la superficie de los glóbulos rojos, se encontraron algunos antígenos de este sistema. No es que solo uno, son varios antígenos. Dentro de los principales antígenos están estos de acá, D, C, E, son los principales. Y los que menos frecuente dan problemas de isoinmunización son el KEL, DUFI y el KIT. Y dentro de estos antígenos que son más frecuentes, el que más da problemas de isoinmunización en el 90% de los casos es el antígeno D.
Entonces, el más importante es el antígeno D y los portadores del antígeno D se los considera RH positivo. O sea, la denominación correcta debería ser RHD positivo, ¿sí? Siendo este el más frecuente e importante. El 85% de la población es o somos de RH positivo, el 85%. Los que tenemos antígeno RH. Y los que no tienen el antígeno RH o son RH negativos corresponden al 15% del resto de la población. Algo de la prevalencia de la isoinmunización RH. La prevalencia realmente es amplia, varía entre las regiones. En los países en los que todavía no tienen bien establecido este sistema de profilaxis con la gamma globulina hiperinmune, el 14% de los fetos nacen muertos, la mitad de los recién nacidos sufren muerte neonatal o daño cerebral, y en países desarrollados, con la profilaxis posparto, con la inmunoglobulina anti-D, se redujo la tasa de isoinmunización de entre el 13 al 16% hasta el 0.5 a 1.8%. Y si aparte de la profilaxis posparto se realiza la administración rutinaria antenatal de la inmunoglobulina anti-D, el riesgo de isoinmunización se reduce más todavía del 0.14 al 0.2%. De este 13 al 16, tanto con la profilaxis posparto como antenatal, baja al 0.14 al 0.2%. Vamos a empezar con las causas de isoinmunización. Aquí están especificadas en forma general y en orden de frecuencia las causas de isoinmunización. Entonces, dentro de las primeras está la hemorragia feto-materna durante el parto o preparto o antenatal, que corresponde al 17% de causa de isoinmunización. Luego está la transfusión de sangre y hemoderivados, el intercambio de agujas o productos contaminados con sangre RH positivo, sobre todo en los usuarias de drogas, y menos frecuente está el trasplante de órganos. Decíamos que las causas más frecuentes es la hemorragia feto-materna. Entonces, tenemos eventos sensibilizantes o que pueden producir este tipo de hemorragia feto-materna. Dentro de estos eventos sensibilizantes está el parto, la cesárea de un feto RH positivo, aborto, embarazo ectópico, mola hidatidiforme, sobre todo la mola incompleta, donde ya se observan vasos fetales o hay circulación fetal, procedimientos invasivos, biopsia de vellosidades coriales, amniocentesis, cordocentesis, cerclaje, fetoscopía y otros procedimientos invasivos que también son causa. Muerte fetal intraútero u óbito fetal, la versión cefálica externa, traumatismo abdominal materno, hemorragia anteparto. Dentro de la fisiopatología o etiopatogenia de la isoinmunización RH, ¿cómo se produce la isoinmunización? Cuando la madre es RH negativa y el feto es RH positivo, y existe alguno de los eventos sensibilizantes, existe un paso de los glóbulos rojos RH positivos hacia la madre. Y la madre responde con la producción de anticuerpos anti-RH del feto. La producción materna de anticuerpos hacia un antígeno de membrana de los hematíes fetales entonces desencadena
la isoinmunización RH, y los anticuerpos, estos anticuerpos anti-D, no se producen así inmediatamente, se producen semanas después del contacto. Pueden producirse entre 5 a 15 semanas después del contacto con los glóbulos rojos fetal. Y estos niveles de anticuerpos pueden caer a niveles muy bajos, como sucede en un primer embarazo. Pero cuando hay un nuevo contacto con este antígeno RH positivo, o sea, cuando existe un nuevo embarazo o la madre gesta nuevamente un feto RH positivo, se producen nuevos anticuerpos, ¿ya? De ahí que tenemos dos tipos de anticuerpos. La IgM, que es en la respuesta primaria en un primer embarazo, que como sabemos, esta IgM es de un elevado peso molecular que no atraviesa la placenta. De ahí que es menos probable que haya una inmunización RH en un primer embarazo. No así en un siguiente embarazo, se produce IgG como respuesta secundaria, y estos ya son de bajo peso molecular que atraviesan fácilmente la placenta. A partir de la semana 12, los hematíes fetales tienen más capacidad antigénica, ¿sí? Se conoce que existe en forma general, o sea, en los embarazos, hay un paso de sangre en el 50% de los embarazos. Pero no todas se inmunizan. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos la transfusión feto-materna es insuficiente, es menos del 0.1 ml. El mayor riesgo de paso de sangre y sensibilización se produce durante aquellos eventos donde se produce más sangrado, como son el parto, la cesárea, alumbramiento y complicaciones como el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, placenta previa, y también en estos procedimientos amniocentesis, biopsia de vellosidades coriales, son los que existe más riesgo de isoinmunización. En el primer embarazo, el riesgo de sensibilización oscila entre el 3 y el 8%, y en el segundo embarazo alrededor del 16%. Una vez sensibilizado, si se alcanza suficiente cantidad de anticuerpos maternos y estos anticuerpos alcanzan la circulación fetal, existe la reacción de antígeno-anticuerpo, con la consiguiente destrucción de los hematíes en el sistema retículo endotelial fetal, produciéndose hemólisis que lleva a la anemia fetal o neonatal, y por consiguiente se produce esta enfermedad hemolítica perinatal o del recién nacido. ¿De qué depende? Como decíamos, de que algunas madres se sensibilicen y otras no. Dentro de esta fisiopatología de la isoinmunización realmente son procesos complejos que no solo son la reacción antígeno-anticuerpo, sino también tienen que ver procesos con los receptores que hay a nivel de la membrana de los glóbulos rojos. De ahí que la intensidad de la respuesta inmune depende básicamente de la inmunogenicidad del antígeno presentes en los glóbulos rojos, de la cantidad de antígeno, del número de eventos inmunizantes, de la capacidad de respuesta del receptor y de si recibió o no profilaxis con la gamma globulina anti-D. Para establecer el diagnóstico de la isoinmunización, ustedes saben que el examen que se puede hacer fácilmente es el Coombs indirecto.
Este CUMS indirecto, ¿qué es lo que hace? Determina la titulación de los anticuerpos anti-D. Entonces, se realiza el escrutinio de anticuerpos irregulares que se llaman. Si es positivo, estos se cuantifican de acuerdo en titulaciones o en diluciones sucesivas. Existe riesgo de anemia fetal cuando el título es igual o mayor a 1 en 16. Aunque no existe una buena correlación entre la titulación y el grado de anemia, porque existe un título, digamos así, como más crítico, que si sobrepasa 1 en 128, como que realmente ahí sí va a ser el feto una anemia moderada a grave. En el caso de decíamos que existen otro tipo de antígenos aparte del D, que era el KEL y el C. En el caso de la inmunización anti-KEL y C, cualquier título ha de considerarse de alto riesgo para anemia fetal. Entonces, si las pacientes tienen menos de 1 en 16 en el CUMS indirecto, son consideradas o catalogadas como pacientes de bajo riesgo. Ya, entonces, títulos bajos menos de 1 en 16 de anticuerpos irregulares no están asociados con enfermedad hemolítica fetal o neonatal, pero eso no significa que no debamos hacer un seguimiento, porque estos anticuerpos irregulares sí se los debe realizar de forma seriada a la semana 10, a la 17, a la 24, a la 29 y a la 34 semanas, tratando de ver si es que superan este valor que es 1 en 16, porque si llega a 1 en 16 o más, pasan a ser catalogadas como pacientes de alto riesgo. Además, se valora el estudio a través de la ecografía, el Doppler del pico sistólico de la arteria cerebral media, que se la hace mensual y bimensual. Y si es que no hay cambio de este título o sigue en menos de 1 en 16, pues se sigue la conducta obstétrica habitual. La prueba de CUMS indirecto debe realizarse cada 3 semanas en pacientes con hemorragia constante durante la gestación. Ahora, ¿cuáles son las pacientes de alto riesgo? Se definen como pacientes de alto riesgo cuando los títulos son igual a o mayor a 1 en 16 de anticuerpos irregulares, o cuando hay presencia de antecedentes de alto riesgo independientemente de estos títulos, si es que hay antecedente de muerte fetal debido a isoinmunización, hidrops fetal en embarazos anteriores, antecedente de anemia fetal o neonatal grave, o que requirieron transfusión intraútero o exsanguino transfusión. Y como decíamos, la isoinmunización anti-KEL y anti-RC también consideradas pacientes de alto riesgo. Para el seguimiento de estas pacientes de alto riesgo, igual se usa la ecografía más Doppler. Este examen se hace de forma periódica, semanal, a partir de la 16 semana, determinando la velocidad sistólica de la arteria cerebral media. También ecográficamente para ver si existe presencia de cualquier signo de hidrops o hidrops ya establecido y medir la cantidad de líquido amniótico. En las pacientes de alto riesgo, la elevación del pico sistólico de la arteria cerebral media o si presentan signos de hidrops, existe alta probabilidad de anemia moderada o grave. Y ellos son tributarios a la cordocentesis, que es un procedimiento para establecer la etiología
y para establecer el tratamiento o ver si es que es necesario una eventual transfusión intrauterina. El índice de líquido amniótico es orientativo, puede utilizarse para extremar el control, pero no condiciona la conducta. Eso en cuanto a las pacientes que dan positivo al CUMS indirecto o ya tienen isoinmunización. Ahora vamos a hablar algo de prevención, o sea, en pacientes o gestantes no inmunizadas, o sea, en aquellas cuyo CUMS indirecto es negativo. Entonces, en el primer control prenatal, una vez que realizamos la determinación del grupo sanguíneo y del factor RH, que es lo que debe hacerse a todas las pacientes, independientemente de si son positivas o negativas, y una vez que detectemos pacientes de RH negativas, pues hay que realizar el CUMS indirecto, que decíamos que es para determinar si existe o no la presencia de anticuerpos anti-D que podrían cruzar la placenta y producir hemólisis en un feto RH positivo. Este CUMS indirecto debemos realizar en la primera visita y antes de las 28 semanas con el fin de llevar a cabo la profilaxis con la inmunoglobulina anti-D a la semana 28 del embarazo. La prevención ante parto entonces se realiza a la semana 28 de la gestación aplicando la dosis estándar que ha sido ya la establecida y la más estudiada y que es la que protege contra la isoinmunización, que son los 300 microgramos de gamma globulina anti-D a todas las gestantes de RH negativas, independientemente del RH de la pareja, ¿sí? O sea, lo ideal es saber el grupo de sangre del padre del feto, ¿no? Pero ustedes saben que eso es a veces un poco complicado y no siempre el papá que aparenta ser no es, ¿no es cierto? Entonces, no hay que confiar en eso. O sea, independientemente del RH de la pareja, hay que aplicar a esta semana. No será necesario si se ha estudiado el fenotipo fetal en sangre materna o en líquido amniótico y resulta ser el feto RH-D negativo. Pero ustedes saben que estos procedimientos todavía no es que los realizamos aquí rutinariamente, o sea, esos son casos esporádicos que por cualquier otra razón, si se llevan a cabo, pues se determina el RH del feto, ¿no? O sea, no es que ya lo realizamos aquí. Pero de todas maneras para conocimiento general. Es importante determinar los anticuerpos irregulares cada trimestre, a la semana 10, 24, 34 y 36 semanas del embarazo. Nunca en el periodo de un mes después de la administración de la gamma globulina anti-D. O sea, si una paciente es de RH negativa, CUMS negativo, en teoría debemos pedir CUMS cada trimestre, en teoría. Si es una paciente que la estamos viendo antes de la semana 28, y determinamos el CUMS antes de la 28 y ya le aplicamos la gamma globulina a las 28 semanas, ya no debemos pedir CUMS, ¿sí? Porque eso crea falsos positivos, ya no se pide CUMS indirecto. Una vez que hemos aplicado a la semana 28, ya no. En aquellas pacientes que por alguna razón o ya vinieron tarde y ya no es factible, digamos, la profilaxis con la gamma globulina, entonces debemos seguir realizando las determinaciones como está aquí a la 34 y a la 36. En estas pacientes igual que tienen CUMS negativo o no inmunizadas, la prevención ante un evento sensibilizante. Acuérdense de los eventos sensibilizantes que decíamos al inicio, las más frecuentes son las hemorragias feto-maternas, ¿no es cierto? Durante el parto, la cesárea, el alumbramiento,
y complicaciones del embarazo, decíamos que generan mayor riesgo de hemorragia como placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta. Debe administrarse una dosis igual intramuscular de 300 microgramos de gamma globulina anti-D en las primeras 72 horas del proceso sensibilizante, o sea, lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Nace el bebé, dentro de los 3 primeros días debemos aplicar la gamma globulina. Si no se ha administrado en las primeras 72 horas, todavía es útil hasta las 4 semanas después del nacimiento, digamos, del bebé, ¿no? En términos prácticos. Se puede administrar, digamos, a la semana, a las 2 semanas o hasta 4 semanas después. Obviamente realizando un CUMS, ¿no? Con CUMS indirecto negativo. Esta dosis es capaz de proteger hemorragias fetomaternas de hasta 30 ml. Fetomaterna, no estoy diciendo hemorragias que se producen en el parto o cesárea, sino hemorragias que pasan del feto a la madre. La cantidad de sangre que pasa del feto a la madre, que realmente es bastante. Entonces esta es una dosis suficiente. El efecto protector de esta gamma globulina dura como mínimo 3 semanas. En episodios de hemorragias fetomaternas graves hay que ajustar la dosis de la gamma globulina anti-D mediante el test de Kleinhauer, que realmente igual no es un test reproducible para conocimiento general. También la determinación de hemoglobina fetal, citometría de flujo. Se administra 20 unidades de gamma globulina anti-D por ml de hemorragia fetomaterna. Entonces, este test es una prueba para valorar la cantidad de sangre fetal que ha pasado a la madre. Pero como digo, por lo general esta es una dosis suficiente para cubrir las hemorragias graves. ¿Qué pasa en pacientes que ya se realizan la ligadura? O sea, ¿hacemos la profilaxis anti-D o no hacemos la profilaxis anti-D? O sea, es preferible que sí, a pesar de que se liguen, porque puede haber el deseo o el cambio de decisión reproductivo, luego se recanalizan las trompas, se vuelven a embarazar, o hay una falla del método, o con fines de transfusiones también, o sea, sí deben recibir igual la gamma globulina. O sea, el hecho de que se liguen no debe ser tanto el hecho de que ya no tenga que ponerse la gamma globulina, porque puede haber estos cambios de decisión. Con todos estos antecedentes es importante realizar una historia clínica completa, detallada, amplia, buscando antecedentes que podrían afectar de forma negativa el curso del embarazo. Identificación de eventos sensibilizantes como en multíparas, por ejemplo, ¿no? Si es RH negativa, debemos detallar desde el primer embarazo. Su primer embarazo fue parto, fue cesárea, fue aborto. Le pusieron el Rogan, que es el nombre comercial más conocido. Le colocaron Rogan después de ese aborto, le colocaron Rogan después de la cesárea, después del tercer parto. O sea, debemos detallar bien cada una de las gestas. El primer contacto o control, en el primer contacto o control prenatal, entonces decíamos que hay que determinar el grupo sanguíneo, ABO, y el factor RH a todas las embarazadas, primigestas, multíparas. En gestantes RH negativas, ¿qué debemos hacer? Pedir el CUMS indirecto, incluso a las primigestas, y en estas pacientes de RH negativas también debemos determinar el grupo sanguíneo y el factor RH del padre. Ofrecer consejería parental acerca de probables riesgos cuando son pacientes de RH negativas y no han recibido la gamma globulina anti-D. El requerimiento de exámenes adicionales, la posibilidad de sensibilización durante el embarazo después de los eventos obstétricos que hayan tenido. ¿Cuándo debemos hacer la referencia? La referencia del primero al segundo nivel de atención a toda paciente RH negativa.
La referencia del segundo al tercer nivel de atención médica o de mayor capacidad resolutiva, cuando tenemos un CUMS indirecto positivo, independientemente de la titulación debemos referir. Si existen datos en el ultrasonido sugestivos de anemia fetal o hidrops. Y con todo esto, pues, para mejorar la calidad de atención, así como el impacto en la salud perinatal y en la calidad de vida neonatal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lemache. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Es momento de ustedes de aclarar todas sus dudas, ¿sí? Recordemos que ninguna pregunta puede ser ilógica, así que es ahora en donde estamos en el espacio adecuado para poder aclararlo. Buenos días con todos. Gracias, doctora. Su exposición fortalece mucho el primer nivel de atención. Tengo dos preguntas. La primera acerca del PUNS indirecto. En el primer nivel solicitamos este examen a las pacientes de RH negativas de manera privada porque es difícil para nuestros laboratorios solicitar. Por lo tanto, los resultados nos llegan como negativo o positivo. Pero al momento de la exposición me indica que hay que ver las titulaciones y también los antiquel y los T. Entonces, mi pregunta va encaminada es cómo deberíamos solicitar en el primer nivel exactamente los exámenes para hacer el seguimiento correcto hasta que esa paciente llegue al segundo nivel por el sistema de referencia. Y la segunda es acerca del Doppler materno-fetal. Esos exámenes, esas ecografías lo hacemos en el tercer nivel, apoyados con Isidro Ayora y Nueva Aurora. Por lo general, esas pacientes son realizadas este tipo de ecografías ya cuando son referidas a estos niveles. Pero en el caso de que no salga la referencia, el primer nivel puede solicitar solo ecografías. La recomendación es hacer un Doppler materno-fetal de todas las arterias o solicitar solo el de la arteria cerebral media. Bueno, decía que en el primer control prenatal, dentro de la rutina que incluso ya expuso el doctor Borges, está determinar la tipificación que llamamos, ¿no? Entonces, simplemente es tipificación lo que debemos pedir. Si es que el resultado viene RH negativo, debemos pedir el PUMS indirecto, ¿sí? Que sí, o sea, cuando es negativo, pues viene negativo, así lo reportan como negativo. Y si es positivo, sí deben reportar la titulación, o sea, no simplemente positivo. Entonces, si existen esas dudas, pues hay que referir al segundo nivel para verificar si ese CUMS, porque sí tenemos, como digo, falsos positivos, hay que verificar ese CUMS y establecer el nivel de titulación. En el caso del manejo con ecodoppler, o sea, yo decía que si ya el resultado del CUMS les da positivo, eso no es manejo de primer nivel. Tienen que referir al segundo nivel. Ajá. Y en el segundo nivel, si están en capacidad para hacer el seguimiento de esas pacientes y dependiendo si se puede hacer la ecografía, porque lo que se determina es el pico sistólico de la arteria cerebral media, ¿sí? Entonces, si no hay esa capacidad resolutiva, pues tendrán que ser enviadas al tercer nivel. Incluso esas pacientes son manejadas en unidad materno-fetal, las de alto riesgo. O sea, si el título es igual o mayor a 1 en 16, pasan a seguimiento en unidad materno-fetal. ¿Sí? Entonces no puede ser un manejo incluso de segundo nivel cuando el título le da positivo.